Predex, el silencio era su amigo más antiguo. Era un ser vivo, un manto que había tejido hilo a hilo durante 10 ciclos de estaciones. Cada hilo era una palabra no pronunciada, un grito no emitido, un nombre no llamado. La envolvía, pesado y familiar, su único escudo en un mundo que la había descartado por el delito de no tener voz. Aar apoyó la mano contra la áspera corteza de un antiguo árbol de madera de hierro. Su quietud se filtró en su piel, una comunión silenciosa que ella entendía mejor que cualquier lenguaje hablado. Este bosque, el vasto e indómito bosque susurrante, era su santuario y su prisión. Aquí, su silencio no era un defecto, era simplemente parte del gran silencio del bosque, perdido entre el susurro de las hojas, el suspiro del viento y el suave pisoteo de patas invisibles sobre la tierra húmeda. Había huido aquí hacía años, una chica de 16 años, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un voto ardiendo en su alma. Un voto de silencio. Te venderá como chatarra, hija. Una muda no sirve para nada. Es menos que una bestia, porque al menos a una bestia se la puede entrenar para que responda a una llamada. Las palabras de su padre eran una cicatriz en su memoria, una herida que nunca se curó del todo. Él no la había mirado con afecto paternal, sino con el frío cálculo de un comerciante que evalúa mercancía dañada. Ella era una mercancía que no había alcanzado el valor esperado. El bloque de subastas se cernía sobre sus pesadillas, una plataforma de humillación pública, donde su inutilidad sería declarada ante todos. Así que huyó. Corrió hasta que le ardieron los pulmones y le sangraron los pies, hasta que los cuidados campos de las tierras de su padre dieron paso al abrazo salvaje y dentudo del bosque. Entonces, bajo la luz de una luna fracturada, hizo un voto, una promesa a un poder olvidado, un trato desesperado a cambio de protección. No volvería a hablar, no hasta que encontrara a aquel cuya alma cantara la misma canción desesperada y solitaria que la suya. No hasta que su silencio dejara de ser un vacío y se convirtiera en un recipiente a la espera de ser llenado. Era una idea romántica y tonta de niña, nacida del terror y los libros de cuentos. Sin embargo, la promesa había echado raíces. Se había convertido en una parte de ella tan real y vinculante como los huesos de su cuerpo. Ahora, 10 años después, Ara era una criatura del bosque. Su piel estaba bronceada por el sol que se filtraba a través de las copas de los árboles. Su cabello era una maraña salvaje de castaño y dorado, y sus ojos tenían la calma vigilante de una masa. Conocía los caminos secretos de los ciervos y los terrenos de caza del halcón. Podía leer el lenguaje de la hierba doblada y la ramita rota. Una pequeña criatura peluda de ojos grandes y oscuros asomó la cabeza por su bolso. Ella sonrió, algo raro y gentil, y le acarició la cabeza con un dedo. El ratón vespertino chirrió suavemente, un sonido de pura satisfacción. Los animales del bosque no le temían. Su silencio era un bálsamo para ellos, una señal de que no era una amenaza. Eran sus compañeros, su corte, su familia. Esta vida tranquila era todo lo que tenía y todo lo que pensaba que tendría jamás. Pero el mundo más allá del bosque susurrante no era tranquilo. Era un lugar de hierro y fuego gobernado por reyes y sus ambiciones. Y las tierras que bordeaban su bosque pertenecían al más temido de todos ellos, el rey Kalin, el rey alfa de las tierras sombrías. Incluso aquí, en su mundo aislado, los susurros de su nombre eran llevados por el viento. Lo llamaban el rey bestia, un gobernante forjado en el corazón de un volcán con un temperamento tan ardiente e impredecible como la roca fundida. Su reino era duro e implacable, un reflejo de su amo. Una tierra donde la fuerza era la única virtud y la debilidad era una sentencia de muerte. Las historias afirmaban que su ira era una fuerza física, una tormenta que podía romper ejércitos y destrozar la voluntad de los hombres. Decían que estaba maldito, que una bestia primitiva vivía dentro de su piel, apenas contenida por la disciplina de un rey. Ara se estremeció, aunque el aire era templado. Siempre había tenido cuidado de permanecer en lo profundo del bosque, lejos de las patrullas que a veces bordeaban sus límites. Se decía que los guerreros del rey
eran tan despiadados como su señor. A los intrusos no se les tomaba prisioneros. Se les convertía en ejemplo. Un sonido repentino rompió la paz del bosque. No era el crujido natural de una ramita. Era el sonido metálico y agudo de una armadura y el pesado ritmo de unas botas. Demasiado cerca. Demasiado cerca. Miedo. Un frío y agudo escalofrío atravesó el velo de su calma. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Un tambor frenético contra el silencio. Se quedó paralizada, pegada al árbol de madera de hierro, deseando que la tragara. El ratón vespertino sintió su terror y se escondió más profundamente en su bolso, temblando. A través de una pantalla de helechos, vio a los guerreros vestidos con armaduras de hierro negro, grabadas con la cabeza de un lobo gruñendo de las tierras sombrías. Se movían con la determinación de un depredador, sus ojos escaneando los árboles. Eran una partida de caza y ella era la presa. Se le cortó la respiración. ¡Corre!, gritó una parte primitiva de ella, pero sus pies eran raíces enredadas en el suelo del bosque. Correr era ser vista era morir. Poder are down. Entonces apareció él, se movió entre sus guerreros como una sombra que había cobrado forma. Era más alto que el resto, más ancho de hombros, con un aura de autoridad absoluta que dominaba el aire a su alrededor. No llevaba casco, y su cabello era tan negro como el ala de un cuervo, peinado hacia atrás desde un rostro que parecía tallado en granito. El rey Callan. Incluso desde la distancia, su presencia era abrumadora. Sobre un peso físico que la oprimía, robándole el aire de los pulmones. Se detuvo, inclinando la cabeza como si escuchara un sonido que solo él podía oír. Su mirada, del color de una tormenta invernal, recorrió los árboles. La sangre de Ara se heló. Sabía con una certeza que desafiaba toda lógica que él la estaba buscando. Sus ojos recorrieron su escondite una, dos veces. Ella contuvo la respiración, rezando a los viejos dioses, al espíritu del bosque, a cualquier cosa que pudiera estar escuchando. No me veas. Su mirada volvió rápidamente. Se fijó en la de ella. No había ninguna pantalla de helechos, ninguna sombra que pudiera ocultarla. Ahora la veía. Veía a través de ella hasta el núcleo silencioso y aterrorizado de su alma. El mundo se detuvo. El bosque contuvo la respiración con ella durante un largo y terrible momento. Solo existía la visión de él, un rey oscuro en un mundo verde, y el grito silencioso atrapado detrás de sus labios. Dio un paso adelante. La caza había terminado. Sus guerreros siguieron su mirada y sus manos se posaron inmediatamente en las empuñaduras de sus espadas. Rostros duros, marcados por cicatrices y brutales, se volvieron hacia ella. Vieron a una intrusa, una presa abandonada. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz irregular que le dividía la ceja, desenvainó su espada con un chirrido de acero. «Una bruja del bosque», gruñó, su voz una afrenta a la quietud del bosque. «La justicia del rey es rápida para los de tu clase». Ara se estremeció, con la espalda tan apretada contra el árbol de hierro que pensó que la corteza le desgarraría la piel. El pánico era un pájaro salvaje batiendo las alas dentro de su pecho. Tenía que correr, pero donde la tenían rodeada, un anillo de hierro y muerte. El rey Kalin levantó una sola mano enguantada de cuero. No habló, no era necesario. El guerrero se quedó paralizado al instante, con la espada medio levantada, y su expresión pasó de la agresividad a la obediencia absoluta e incondicional. Los ojos del rey nunca se apartaron de los de ella. Avanzó lentamente, con deliberación, cada paso como un martillazo contra su desmoronada compostura. Los demás hombres se apartaron para dejarle paso, en una ola silenciosa y disciplinada. Él era la tormenta, y ellos solo el trueno que la seguía. Se detuvo a unos metros de ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las tenues líneas de agotamiento alrededor de sus ojos, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el aroma del cuero, el acero y algo más. Algo salvaje y elemental como el ozono después de un rayo. Era aterrador y embriagador.
una extraña parte olvidada de ella. El espíritu interior que había estado dormido durante una década se agitó al reconocerlo. Un gruñido grave retumbó en lo profundo de su pecho. No era un sonido humano predator. Era el sonido de un depredador, posesivo y absoluto. Un sonido que vibró a través del suelo y subió hasta sus huesos. Sus ojos se oscurecieron, la tormenta en su interior se agitaba. Mío. La palabra no resonó en el claro. Explotó en su mente. Una reivindicación psíquica tan poderosa y cruda que casi la hizo caer de rodillas. Su propio yo interior, su lobo silencioso y oculto, gimió en respuesta. Era la sensación de haber sido encontrada después de toda una vida perdida. Era la sensación más aterradora y maravillosa que jamás había conocido. Él la miró de verdad, no como a una intrusa, una bruja o una muda sin valor. La miró como si él fuera un hombre hambriento y ella un festín. Su mirada recorrió su cabello enmarañado, sus ojos grandes y asustados, la sencilla túnica gastada que llevaba puesta. Era una inspección que debería haberle resultado humillante, pero en cambio le pareció reverente. ¿Quién eres?, preguntó finalmente. Su voz era más grave de lo que ella hubiera imaginado. Un bajo barítono que parecía cortar el aire como una espada. Era una orden, no una pregunta. Ara solo podía mirar, con la garganta cerrada por su voto. El pánico volvió, esta vez más agudo. Él era un rey. Le había ordenado que hablara. Desobedecer era traición. La traición era muerte. Apretó los labios y negó con la cabeza ligeramente. Un destello de algo. Molestia. La confusión se reflejó en su rostro. El guerrero cicatrizado volvió a hablar, con voz llena de desprecio. Es muda, majestad. Inútil. Acabemos con ella. El rey giró bruscamente la cabeza hacia el hombre, con los ojos encendidos por una furia repentina y aterradora. Pottery, Gideon, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un gruñido letalmente suave. Cállate, o te haré callar para siempre. El guerrero Gideon palideció e inclinó la cabeza. Perdóname, mi rey. Callum volvió a centrar su atención en Ara. La ira desapareció de sus ojos tan rápido como había aparecido, sustituida por esa misma intensidad y concentración posesiva. Extendió la mano, moviendo lentamente los dedos enguantados, dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. No podía. Estaba hipnotizada. Sus dedos le apartaron un mechón de pelo de la mejilla. El contacto fue sorprendentemente suave. Una chispa, caliente y eléctrica, la atravesó en el punto de contacto, recorriendo su espina dorsal. Era lo contrario del frío temor que había esperado. Era calidez, era vida. Él era el rey Alfa, la bestia de las tierras sombrías, un hombre cuya crueldad era legendaria, y acababa de realizar un acto de inesperada y sobrecogedora amabilidad. La había defendido, la había tocado como si fuera preciosa. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula, con una expresión indescifrable. «Vas a venir conmigo», afirmó. No era una petición, era un hecho. El mundo se le estaba rehaciendo a su alrededor y ella era incapaz de detenerlo. Dos de sus guerreros se adelantaron ante su orden tácita. Eran enormes montañas de músculos y hierro. El miedo volvió a apoderarse de ella. Dio un paso atrás involuntariamente y llevó la mano a la bolsa donde escondía el ratón Vesper. Callum vio el movimiento. Vio su miedo. «No la toquéis», ordenó a sus hombres con voz aguda. «Yo me encargaré de ella». Le dio la espalda por un momento y se dirigió a su segundo al mando. «Gideon, la caza ha terminado. Lleva a los hombres y regresa al castillo. Asegúrate de que se preparen los aposentos en mi ala». Gideon abrió mucho los ojos durante una fracción de segundo antes de que su entrenamiento tomara el control. «¿Mi rey?», preguntó con voz teñida de incredulidad. «¿En tu ala he tartamudeado?». La voz de Callum era peligrosamente baja. «No, majestad». Gideon se inclinó con rigidez. «Se hará», gritó órdenes y los guerreros comenzaron a retirarse, con una mezcla de confusión y rígida obediencia en sus rostros. Echaron miradas hacia atrás a Ara, miradas que contenían una nueva emoción. No era desprecio, sino asombro y miedo.
Pronto se quedaron solos. Solo Ahara y el rey bestia de pie en el silencio catedralicio del antiguo bosque. Él se volvió hacia ella, y el poder bruto de su presencia pareció duplicarse sin el amortiguador de sus hombres. No te harán daño, dijo, y las palabras sonaron como un voto tan solemne y vinculante como el suyo. Le tendió la mano. Era una invitación, una orden disfrazada de cortesía. Durante 10 años ella había sido un fantasma oculto al mundo. Ahora su destino se alzaba ante ella, vestido de cuero negro y hierro, con ojos que prometían tormentas y salvación. Tenía dos opciones: rechazar y probablemente morir allí, en el tranquilo bosque que consideraba su hogar, o aceptar y adentrarse en el corazón de la tormenta. Su propia alma, ese extraño lobo interior, aullaba su respuesta. Ve, él es el elegido. Con mano temblorosa, Ara extendió su pequeña palma callosa y la colocó en la grande y enguantada de él, cuyos dedos se cerraron alrededor de los suyos con fuerza y seguridad. Él no la estaba salvando de un destino peor. Él era su destino. Y mientras la sacaba del bosque susurrante, lejos del único hogar que había conocido, Ara no se sentía cautiva. Sentía que por fin iba a casa. La fortaleza de obsidiana no era un castillo, era una herida en el paisaje. Torres negras y dentadas arañaban el cielo, extraídas de la roca viva de la propia montaña. Se alzaba sobre un valle envuelto en una sombra perpetua. Una fortaleza construida para intimidar, para dominar, para aplastar el espíritu de cualquiera que se acercara. Mientras atravesaban las enormes puertas con bandas de hierro, Ara sintió el peso del lugar posarse sobre ella como un sudario. El aire aquí era diferente. Sabía a piedra fría, humo y sangre derramada. El patio era un campo de tierra oscura apisonada repleto de guerreros. Dondequiera que mirara, veía los mismos rostros duros, las mismas armaduras de hierro negro, el mismo escudo con el lobo gruñendo. Este era un reino construido para la guerra. La compasión era un idioma extranjero aquí. Su silencio, que antes era un escudo, ahora se sentía como una vulnerabilidad evidente, una debilidad que podía ser explotada. Callan desmontó con un movimiento fluido. Su presencia acalló el clamor del patio. Los hombres detuvieron su entrenamiento, sus conversaciones, su trabajo, e inclinaron la cabeza en señal de respeto. La autoridad del alfa era absoluta. Se volvió y levantó los brazos para ella. Antes de que pudiera reaccionar, sus fuertes manos la sujetaron por la cintura y la levantaron del caballo como si no pesara nada. Poder. Durante un momento vertiginoso, se sintió presionada contra el duro muro de su pecho. Su aroma, el cuero, los relámpagos y ese almizcle salvaje e indómito inundaron sus sentidos. Su corazón se aceleró. La loba que llevaba dentro ronroneó. La dejó en el suelo con suavidad, pero sus manos se demoraron en su cintura un segundo más de lo debido. Un gesto posesivo para que todos sus hombres lo vieran. La estaba reclamando públicamente. Los murmullos se extendieron por el patio. Los ojos la seguían, llenos de sorpresa, sospecha y un respeto incipiente y a regañadientes. Ella no era una prisionera a la que arrojara una celda. Era algo más, algo que pertenecía al rey. Gideon, con su rostro marcado por cicatrices y una máscara de profesionalidad, se acercó. Majestad, las habitaciones están preparadas según sus órdenes. Bien, dijo Callan, moviendo la mano de su cintura a la parte baja de su espalda, una presión guiadora que le provocó un escalofrío. Asegúrate de que le traigan comida, agua y un baño. Su mirada recorrió la túnica gastada de ella, y por primera vez Ara se sintió cohibida, avergonzada de su aspecto andrajoso. Y ropa, añadió con voz grave, algo adecuado. Comenzó a guiarla hacia la entrada principal de la fortaleza, una enorme boca de piedra tallada que parecía la boca de una gran bestia. Los guardias de la puerta, gigantes con armaduras pulidas, se pusieron firmes y se llevaron el puño al corazón en señal de saludo. El interior de la fortaleza era un laberinto de piedra oscura y luz de antorchas parpadeante. El aire era frío, el silencio pesado y opresivo. Era la antítesis de su bosque, un lugar de quietud artificial,
no de paz natural. Caminaron por salas cavernosas donde la única decoración era una exposición de armas o un estandarte de batalla deshilachado. Los sirvientes y cortesanos se pegaban a las paredes al pasar, con la mirada baja. El miedo era la moneda de cambio de este reino. Kalin la condujo por una escalera de caracol, cuyos pasos resonaban en el silencio. Pasida, cuya mano nunca abandonó su espalda, era una presencia cálida y constante que le proporcionaba consuelo y a la vez le marcaba. Entraron en un ala de la fortaleza que era claramente suya. Los suelos de piedra estaban cubiertos de gruesas pieles oscuras. El aire era más cálido, alimentado por una enorme chimenea que rugía al final del pasillo. Se detuvo ante una pesada puerta de roble. «Esta será tu habitación», dijo, con voz más suave ahora que estaban lejos de las miradas indiscretas de su corte. Empujó la puerta, revelando una cámara más grande que toda su cabaña en el bosque. Una enorme cama cubierta de pieles dominaba una de las paredes. El fuego crepitaba en una chimenea privada. A través de un arco de piedra, ella podía ver una sala de baño con una profunda tina de cobre. Era una habitación de lujoso estilo masculino, y estaba conectada directamente con otra habitación aún más grande a través de una puerta abierta. Su habitación. La proximidad forzada fue una sorpresa, y él no solo la mantenía cerca, era parte de su espacio personal, su guarida. «Aquí estarás a salvo», dijo él, con sus ojos gris tormenta, escudriñando el rostro de ella. «Nadie te hará daño». Le estaba ofreciendo protección, pero sospechaba que el mayor peligro en esta fortaleza era él mismo. Un alboroto en la puerta hizo que ambos se volvieran. Una sirvienta, no mayor que cuando ella huyó, entró con una bandeja de comida. La seguían otras dos que llevaban cubos de agua humeante. La chica que iba delante, con el rostro contraído por los celos, dejó la bandeja con un estruendo. Poderes. Sus ojos, agudos y resentidos, recorrieron con desdén la sencilla ropa. «¿Será todo, Majestad?», preguntó la chica Sarafina, con voz melosa pero con los ojos llenos de veneno. Estaba claramente acostumbrada a ser el objeto de la atención del rey, por fugaz que fuera. Ara era una intrusa, llegada. «Vete», ordenó Kalin, con tono seco y desdeñoso. Ni siquiera miró a la sirvienta. Toda su atención estaba puesta en Ara. El rostro de la chica se tensó y le lanzó una mirada de puro odio antes de hacer una reverencia y salir de la habitación. Los demás sirvientes llenaron rápidamente la bañera y se marcharon, dejándolos solos una vez más. El aroma de la carne asada y el pan recién hecho llenaba el aire, provocándole un dolor de estómago por un hambre que no se había dado cuenta de que sentía. No había comido una comida de verdad en una década. Kalin señaló la comida. «Come». Ella dudó. Aceptar su hospitalidad le parecía una rendición. «Alfareros», pero su cuerpo la traicionó. Su estómago gruñó. Un ruido fuerte y embarazoso en la silenciosa habitación. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kalin. Transformó su rostro severo, haciéndolo parecer más joven, casi humano. «Come», repitió, con voz teñida de diversión. Lentamente se acercó a la mesa. Se sentó en el borde de una silla pesada y cogió un trozo de pan, con movimientos rígidos e inseguros. El pan estaba caliente y suave. Le dio un pequeño mordisco y el sabor fue tan abrumador que casi lloró. Comió rápidamente, incapaz de evitar devorar el pan y la carne con una ferocidad que la avergonzaba. Se comportaba como un animal salvaje, que era lo que supuso que era. Levantó la vista esperando ver repugnancia en su rostro. En cambio, él la observaba con una expresión de intensa satisfacción, como si su disfrute fuera una victoria personal para él. Cuando terminó, le acercó una copa de agua. Bebió profundamente, y el líquido fresco le alivió la garganta seca, una garganta que no podía articular las palabras para darle las gracias. Lo miró, tratando de transmitirle su gratitud con la mirada. Él pareció entenderlo. «Tu baño está listo», dijo, bajando la mirada hacia la tina de cobre. «Haré que te traigan ropa». Se dio la vuelta para marcharse, deteniéndose en la puerta de sus propios aposentos. Se volvió hacia ella con expresión seria. «No intentes huir, ratoncita», le advirtió con voz grave.
No hay ningún lugar en mi reino donde puedas esconderte de mí. Luego se marchó, dejándola sola en la amplia y lujosa jaula que había construido para ella. Ara se quedó mirando el vapor que se elevaba del baño. Estaba atrapada, prisionera del rey bestia. Entonces, ¿por qué su alma se sentía más libre que nunca? Los días siguientes transcurrieron con un ritmo extraño y desorientador. Todos existían en una jaula dorada, un fantasma silencioso que rondaba el ala privada del rey Alfa. No le asignaban tareas, no la trataban como a una sirvienta, la trataban como a una invitada, un objeto de intensa curiosidad y valor. Cada mañana aparecía ropa limpia, vestidos sencillos pero bien confeccionados, de lana suave en tonos verde bosque y marrón tierra intenso. Las comidas se servían en bandejas de plata. La chimenea siempre estaba encendida, la habitación siempre cálida. Era una vida de comodidades que nunca hubiera imaginado, y era absolutamente aterradora. Pasaba las horas explorando su prisión dorada. La ventana de su habitación daba a un precipicio escarpado. La torre del homenaje estaba construida sobre un desnivel de miles de metros hasta un río de aguas negras y turbulentas. No había escapatoria por ese lado. La única salida era la puerta que daba al pasillo y el arco abierto que conducía a sus aposentos. Nunca se atrevió a cruzar ese umbral, pero podía ver el interior de su habitación. Era aún más austera que la suya. Dominada por una enorme cama cubierta de pieles y un armero con una serie de espadas y hachas de aspecto brutal. Una enorme chimenea de piedra permanecía fría y negra. Parecía que nunca la encendía. Él era el fuego en su propia habitación. La buscaba. Por las tardes, después de un día de celebrar audiencias o entrenar a sus guerreros, aparecía en la puerta entre sus habitaciones. Al principio no hablaba. Simplemente se quedaba allí mirándola. Su presencia era una fuerza física que llenaba la habitación, haciendo que el aire se volviera denso y pesado. Todos se sentaban junto a su propio fuego, con las manos ocupadas remendando una túnica o acariciando al ratón vespertino, al que había llamado Pip. Ella fingía no darse cuenta de su presencia, pero su piel se erizaba con la conciencia. Cada terminación nerviosa estaba en sintonía con él. «Dime tu nombre», le dijo una noche, rompiendo el cómodo silencio con su voz. Ella levantó la vista, con el corazón dando un doloroso vuelco. No podía. El voto era una barrera física en su garganta. Negó con la cabeza, un pequeño gesto triste. La frustración tensó las líneas de su mandíbula. «¿Por qué me rechazas? ¿No tienes nombre?» ¿Cómo podía explicar una promesa hecha hace una década, en un momento de desesperación y terror? ¿Cómo podía explicar que su voz estaba ligada a un destino que ella misma apenas comprendía? Bajó la mirada hacia sus manos. Su silencio era su única respuesta. Él suspiró, un sonido de profunda exasperación, pero no la presionó. En cambio, entró en su habitación y se sentó en la pesada silla frente a ella. El espacio entre ellos crepitaba con una tensión tácita. «Los sirvientes te temen», comentó, con los ojos fijos en su rostro. «Creen que eres una bruja que me ha hechizado». Los ojos de All se abrieron con alarma. «¿Qué bruja?» Esas eran palabras que llevaban a las mujeres a la hoguera. Él vio su miedo. «No lo has hecho», dijo, y era una afirmación, no una pregunta. «Yo lo sabría». Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas y la mirada intensa. «Pero hay un poder en ti. Lo siento. Un silencio que responde a la tormenta que hay en mí». Su voz era baja, confesional. Hablaba de su maldición, de la bestia que vivía bajo su piel. Las historias eran ciertas. Ella también podía sentirlo. Una rabia constante que bullía justo debajo de su superficie controlada. Una energía salvaje y caótica que asustaba a su pueblo y lo aislaba en su trono. Y, sin embargo, cuando él estaba cerca de ella podía sentir esa tormenta, silenciosa. El caos agitado parecía suavizarse. Las olas se calmaban en un mar más tranquilo. Su propia habilidad innata, la empatía silenciosa que calmaba a los animales del bosque, estaba surtiendo efecto en él. El poder, la bestia más peligrosa de todas. Una noche, un grito terrible resonó en sus aposentos. No era un grito de dolor,
sino de rabia pura y desenfrenada. Le siguió el estruendo de muebles rompiéndose y un rugido gutural que era totalmente inhumano. Ara se puso en pie de un salto, con la sangre helada. Pip se apresuró a esconderse debajo de la cama. La maldición se había apoderado de él. La bestia estaba suelta. El miedo le decía que atrancara la puerta para esconderse, pero su alma, su lobo interior, la impulsaba a avanzar. Vea por él. Te necesita. Temblando, dio un paso vacilante hacia el arco. Se asomó a su habitación. Era un caos. Una pesada mesa estaba volcada. Las sillas estaban destrozadas. Y en el centro de la habitación estaba Colin. Su cuerpo estaba rígido. Sus puños estaban tan apretados que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos ya no eran grises. Brillaban como oro fundido. Los ojos de un depredador. Un gruñido gutural salió de su garganta cuando la vio. Dio un paso acechante hacia ella. Este no era el rey, era la bestia, y la miraba como si fuera su presa. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero ella se mantuvo firme. Sostuvo su mirada y, en lugar de proyectar miedo, concentró toda su voluntad, todo su silencioso poder empático, en un único pensamiento tácito. Paz. Vertió toda la quietud de su alma, toda la calma de su santuario forestal en esa única palabra mental. La envió a través del espacio que los separaba como una suave ola. La bestia de sus ojos vaciló. Se detuvo, ladeó la cabeza, con una mirada de confusión que luchaba con la rabia de su rostro. Parpadeó y el oro fundido retrocedió, dejando atrás el gris tormentoso que ella conocía. La tensión se desvaneció de su cuerpo. Retrocedió tambaleándose, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando en grandes bocanadas. Miró la destrucción a su alrededor y luego volvió a mirarla a ella. La vergüenza y el odio hacia sí mismo inundaron sus rasgos. Casi había perdido el control. Casi le había hecho daño. Se dejó caer en el borde de la cama, enterrando el rostro entre las manos. Sus anchos hombros se encogieron, derrotados. Lentamente, con cautela, entró en su habitación. Se acercó a él como lo haría a un lobo herido, con movimientos lentos y nada amenazantes. Se detuvo ante él y dudó solo un momento antes de extender la mano. Le puso la mano suavemente en el hombro. Él se estremeció al sentir su contacto, pero no se apartó. Sus músculos estaban tensos bajo la palma de ella. Ella no dijo nada, no hizo nada. Simplemente se quedó allí, con su pequeña mano en el hombro de él, ofreciéndole un ancla silenciosa e inquebrantable en medio de su tormenta. Después de mucho tiempo, él levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de una vulnerabilidad cruda y dolorosa que ella nunca había visto antes. Era la mirada de un hombre que había estado completamente solo durante mucho tiempo. ¿Cómo?, preguntó con voz ronca. ¿Cómo lo haces? Ella no supo qué responder. Solo pudo sostener su mirada y dejar que viera la verdad en sus ojos. No lo sé. Él levantó la mano y cubrió la de ella con la suya. Su piel estaba caliente contra la de ella. El vínculo de pareja, la conexión entre sus almas, cobró vida. Una corriente de calidez y reconocimiento pasó entre ellos. En ese momento, de pie entre los restos de su ira, rodeada por las pruebas de su maldición, Ara no tenía miedo. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente vista. Y supo con aterradora certeza que se estaba enamorando del monstruo. El incidente cambió las cosas. La pared invisible entre sus habitaciones se disolvió. Colin ya no se quedaba en la puerta, como un visitante en su espacio. Empezó a pasar todas las tardes con ella, sentado junto al fuego, una presencia silenciosa y pensativa. El silencio entre ellos ya no era tenso. Era un lenguaje compartido, un espacio donde él podía dejar caer la máscara del rey alfa, donde la tormenta que había en su interior podía descansar. Empezó a hablar, no sobre su maldición, no directamente, sino sobre su reino, sobre la carga de la corona, la constante amenaza de guerra de las tierras vecinas, la dura realidad de gobernar a un pueblo severo. Él hablaba y ella escuchaba. Su tranquila atención era un bálsamo para su alma cansada. Ella era su confesora, su santuario.
Una noche, él llevó una piedra húmeda y una de sus enormes espadas a la habitación de ella. Se sentó junto al fuego. El rítmico roce de la piedra sobre el acero llenaba el silencio. La luz del fuego bailaba en el filo afilado de la hoja y resaltaba la concentración en su rostro. Ara lo observaba, con la aguja detenida en su trabajo. Había una gracia brutal en sus movimientos, un propósito mortal en el simple acto de afilar un arma. Era un guerrero hasta la médula. Prayo Mars, él se dio cuenta de que ella lo observaba y una rara sonrisa tocó sus labios. Mi padre me enseñó esto, dijo con voz grave. Decía, un rey que no puede mantener su propia espada no es apto para gobernar. Hizo una pausa y su expresión se volvió sombría. También me dio esto. Señaló vagamente su pecho, el espacio donde residía la bestia. La maldición corre por mis venas, un regalo de una hechicera vengativa hace generaciones. Se hace más fuerte con cada aire. Anyday finalmente se lo estaba contando, confiándole su secreto más profundo y peligroso. Su corazón se compadeció de él, del chico que había heredado no solo una corona, sino también un monstruo. Exige sangre, continuó, con una voz apenas audible. Rabia se alimenta de ella. Cuanto más lucho, cuanto más gobierno con mano de hierro, más fuerte se vuelve. Pero si muestro debilidad, mis enemigos destrozarán este reino y a mí. Estaba atrapado, atrapado entre el monstruo interior y los monstruos exteriores. Pero contigo, levantó la vista, clavándole sus ojos grises. Cuando estás cerca, duerme. Dejó a un lado la espada y la piedra y se levantó. Se acercó a la ventana y se quedó mirando el abismo iluminado por la luna. Hay leyendas, dijo, dándole la espalda. Viejas historias que los magos de la corte descartan como fantasía. Hablan de una pareja, una predestinada, un alma forjada como llave para la cerradura de la maldición. Se dio la vuelta, con el rostro iluminado por la luz plateada de la luna que se filtraba por la ventana. Suavizaba los rasgos duros de su rostro, haciéndolo parecer casi etéreo. Dicen que su presencia puede calmar a la bestia, su voz puede domesticarla, su tacto puede romper la maldición. Dio un paso hacia ella y otro más hasta que se detuvo frente a su silla, mirándola desde arriba. No creía en las leyendas, murmuró, con la voz cargada de una emoción que ella no sabía nombrar. No creía en la esperanza, se arrodilló ante ella, de modo que sus ojos quedaran a la altura de los de ella. El gran y terrible rey Alfa, arrodillado ante una chica silenciosa y sin nombre del bosque. El desequilibrio de poder entre ellos nunca le había parecido tan grande, y sin embargo, tan insignificante. Tú eres mi esperanza, susurró con voz ronca. Extendió la mano, tomó la de ella y se la llevó a los labios. Besó sus nudillos, con los labios cálidos y firmes contra su piel. El gesto era de profunda reverencia. Lo siento, dijo, clavando sus ojos en los de ella. El vínculo entre nosotros, mi alma conoce la tuya. Te ha estado llamando desde el día en que nací. Eso era, la declaración, el reconocimiento del vínculo desvanecido que los había unido. Su propio lobo interior aullaba de triunfo, de alegría. Él lo sabe, él también lo siente. Eres mi compañera, declaró, con voz llena de certeza. Mi reina, la miró, con una expresión que era una mezcla de feroz posesión y súplica desesperada. Di mi nombre, suplicó con voz quebrada. Déjame oír la voz que, según las leyendas, puede salvarme. Rompe tu silencio por mí, por favor. El hielo inundó sus venas. La alegría se convirtió en puro y agonizante terror. El voto, su estúpido voto de cuando tenía 10 años. No hablaré hasta que encuentre a aquel cuya alma cante la misma canción que la mía. Él era esa persona. Lo sabía con cada fibra de su ser. Pero el voto tenía una segunda parte. Una parte que había enterrado en lo más profundo de su ser. Una parte ligada al secreto que protegía. Un secreto sobre un lugar oculto de poder en el bosque. Romper su silencio antes del momento señalado, antes de que se cumplieran las condiciones, tendría consecuencias devastadoras.
Destruiría la magia que había jurado proteger. No podía. No podía hablar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas. Era una broma cruel y retorcida del destino que le ofreciera todo lo que siempre había soñado, solo para obligarla a rechazarlo. Sacudió la cabeza con un movimiento violento y espasmódico. Una sola lágrima se escapó y trazó un camino frío por su mejilla. La expresión de Callan se desmoronó. La esperanza en sus dos ojos murió, extinguida como una vela en un vendaval. Fue sustituida por un dolor tan profundo que era como un golpe físico. No, susurró, con la voz quebrada. Buscó en su rostro cualquier señal, cualquier indicio de que se equivocaba, pero todo lo que vio fueron sus lágrimas y su silenciosa y decidida negativa. Lo malinterpretó. Pensó que ella lo rechazaba, que rechazaba el vínculo, que lo rechazaba a él. Retiró la mano de la de ella como si se hubiera quemado. Se puso de pie, elevándose sobre ella una vez más. El hombre vulnerable había desaparecido, y en su lugar había vuelto el rey frío y duro. Un muro de hielo se alzó detrás de sus ojos. «Ya veo», dijo, con voz desprovista de toda emoción. Era peor que su ira. Este vacío escalofriante era 1000 veces más doloroso. «Me equivoqué», afirmó, con palabras que eran como fragmentos de cristal. «Tú no eres ella». Le dio la espalda en un gesto de rechazo definitivo. Los magos de la corte tenían razón. Las leyendas son para los niños. Se dirigió con paso firme hacia el arco que conducía a sus aposentos, con la espalda rígida como una tabla. «Quítala de mi vista», ordenó, con una voz que resonó en el vestíbulo. Los guardias aparecieron al instante, con el rostro impasible. «Llevadla al lavadero», ordenó Callan sin volverse. «Ponedla a trabajar. No quiero volver a verla». El gran malentendido. El abismo que se acababa de abrir entre ellos era enorme e insuperable. Los guardias la agarraron por los brazos, con firmeza, pero sin brutalidad. La pusieron de pie. Ella miró su espalda, con el corazón destrozado en 1000 pedazos. «No», gritó en el silencio resonante de su mente. «No lo entiendes. No puedo». Pero él no podía oírla mientras los guardias la alejaban del calor y la luz del fuego, del santuario que había encontrado, y la llevaban al frío y oscuro sótano de la fortaleza. Lloró. Había encontrado a su pareja solo para perderlo. La habían expulsado y tras su rechazo, podía sentir que la tormenta en él comenzaba a rugir una vez más feroz y destructiva que nunca. La cocina era una visión del infierno, una vasta caverna subterránea llena de vapor, el hedor de la grasa vieja y el ruido interminable de ollas y sartenes. Era un lugar de trabajo duro y ingrato, poblado por los sirvientes más humildes de la fortaleza. Sus suaves vestidos de lana fueron sustituidos por una túnica áspera y rugosa del color del agua sucia. Sus manos, que se habían vuelto suaves, se sumergían en agua hirviendo, fregando sin cesar ollas ennegrecidas. Los demás sirvientes la ignoraban, aislándola con su silencio y sus miradas hostiles. Sabían que había sido algo para el rey, y ahora no era nada. Su caída en desgracia era una fuente de cruel satisfacción para ellos, especialmente para Sarafina. La celosa sirvienta ocupaba ahora un puesto de menor autoridad en las cocinas, y lo ejercía como un arma. La muda había dejado un punto sin fregar. Ella se burlaba, señalando con un dedo perfectamente cuidado una olla que acababa de pasar una hora fregando. «Vuelve a hacerlo, y no comerás hasta que brille». Ara lo soportó todo. La humillación, el hambre, el agotamiento, no eran nada comparados con el dolor punzante en su pecho. El dolor de un vínculo roto. Podía sentir el dolor de Callan como un zumbido constante en el fondo de su mente. Su ira, sin mitigar por su presencia, era una fuerza palpable que se filtraba a través de las piedras de la fortaleza. Los cimientos temblaban cuando él perdía el control en los patios de entrenamiento. Los gritos y el choque del acero resonaban en la sala del trono. Toda la fortaleza estaba al borde del abismo, viviendo con el miedo al corazón roto y la furia desatada de su rey. Él estaba en una espiral descendente, y era culpa de ella. Pero también sentía otra presencia.
Una satisfacción fría y resbaladiza que parecía emanar de los niveles superiores de la fortaleza. Lord Valerias, el consejero del rey. A veces lo veía de refilón, una sombra fugaz en una ventana alta, con la mirada recorriendo el funcionamiento de la fortaleza. Su rostro siempre mostraba una expresión de tranquila satisfacción reptiliana. Se estaba beneficiando del caos. Estaba aprovechando la brecha que ella había creado. Un día, mientras transportaba un pesado cubo de desechos al montón de refugio, lo vio. Estaba de pie cerca de las perreras, hablando en voz baja con el maestro de los sabuesos. Sostenía un pequeño frasco oscuro en la mano. Lo descorchó y un leve olor a acurida flotó en el aire. Era un aroma que ella reconocía de las partes más profundas y devastadas de su bosque. El aroma de la podredumbre de las sombras, un veneno. Valerias vertió unas gotas del líquido oscuro en el abrevadero de los perros de guerra personales del rey. Todos se quedaron paralizados, escondidos detrás de una pila de barriles. ¿Qué estaba haciendo? Los perros, enormes bestias parecidas a lobos, eran legendariamente leales a Kalin. Pero, mientras bebían del abrevadero, se produjo un cambio en ellos. Sus ojos comenzaron a brillar con una luz verde enfermiza. Los gruñidos bajos se convirtieron en gruñidos rabiosos. Comenzaron a caminar de un lado a otro de sus jaulas, lanzándose contra los barrotes con una furia irracional. Valerius observaba con una sonrisa delgada y cruel en los labios. No estaba tratando de matar a los perros. Los estaba volviendo locos. Estaba amplificando su agresividad. Agra se dio cuenta de algo horrible. Estaba haciendo lo mismo con Kalin. La maldición era un fuego. Valerias estaba echando leña al fuego. Quería que el rey perdiera el control por completo y se convirtiera en una bestia para que él, Lord Valerias, pudiera intervenir y hacerse con el poder como regente, el salvador tranquilo y racional del reino. Estaba utilizando el rechazo de ella hacia Kalin como catalizador de su plan. Tenía que deshacerse de ella. Era la única que podía calmar al rey. Era el único obstáculo que quedaba. Un miedo frío y absoluto se apoderó de ella. Tenía que avisar a Kalin. ¿Pero cómo? Él no la vería y ella no podía hablar. Estaba atrapada. Esa noche, el caos en la fortaleza se intensificó. Un grito de pura agonía resonó desde el ala real. Era la voz de Kalin. Toda la cocina se quedó en silencio. Los sirvientes se quedaron paralizados por el terror. Entonces los guardias irrumpieron en las cocinas. Sus rostros estaban sombríos. El rey había sido atacado. Uno de ellos anunció que una magia oscura le estaba absorbiendo la fuerza vital. Los magos de la corte decían que era obra de una bruja. El corazón de Aar se detuvo. Sabía lo que iba a pasar. Lord Valerias apareció en la entrada de la cocina, con el rostro cubierto por una máscara de dolor fingido y ira justificada. El rey ha estado decayendo desde que ella llegó, declaró, con voz que resonaba con falsa autoridad. La bruja del bosque que apareció de la nada. Señaló con el dedo directamente a ella. Lo había hechizado con sus silenciosas palabras y, cuando él la expulsó, ella lo maldijo por ello. Los sirvientes y los guardias se volvieron para mirarla. Su miedo y sus sospechas, avivados por las palabras de Valerias, se convirtieron en odio. «Capturada a la bruja», ordenó Valerius. Sarafina fue la primera en actuar. «Es ella», chilló, con el rostro contorsionado por una malicia triunfante. La vi haciendo extraños gestos sobre el agua. «Es una bruja». Era mentira, pero era todo lo que necesitaban. Los guardias se abalanzaron sobre ella. Agra no huyó. No tenía a dónde ir. La agarraron por los brazos, con un agarre cruel y que le dejaba moretones, por el delito de brujería y alta traición contra el rey. Valerius pronunció su sentencia con voz atronadora en la cavernosa sala. «Estás condenada a muerte». Sonrió con un destello de pura maldad en los ojos. «Serás sacrificada en la próxima luna llena. Tu sangre contaminada se utilizará para purificar al rey al que has maldecido». La arrastraron fuera de la despensa, con los pies rozando el suelo de piedra. La habían incriminado, condenada. Mientras la llevaban hacia las mazmorras, pasó por la entrada del gran salón. Por un momento, lo vio. Kalin estaba desplomado en el trono,
con la cabeza gacha y el cuerpo sacudido por temblores. Estaba rodeado de magos que realizaban rituales frenéticos e inútiles. Levantó la vista cuando la arrastraron. Sus ojos grises, nublados por el dolor y el veneno, se encontraron con los de ella. Había confusión en ellos y un destello de traición. Él lo creía. Creía que ella le había hecho eso. Ese fue el golpe que finalmente la quebró. Cuando la pesada puerta de hierro de la mazmorra se cerró detrás de ella, sumiéndola en una oscuridad fría y absoluta, finalmente se rindió a la desesperación. Valirias había ganado. La mazmorra era un lugar desprovisto de esperanza. Las frías paredes de piedra lloraban con una humedad perpetua que se le metía en los huesos. La única luz provenía de una pequeña ventana en lo alto de la pared, que ofrecía un trozo de cielo gris. El único sonido era el goteo del agua y los lejanos gemidos lastimeros de otros prisioneros. Estaba en su punto más bajo, sola, condenada, considerada una traidora por la única persona cuya alma estaba unida a la suya. La desesperación era un peso físico que le aplastaba los pulmones. Se acurrucó en una bola sobre la paja sucia, llevándose las rodillas al pecho, tratando de hacerse lo más pequeña posible, tratando de desaparecer. Pero a medida que las horas se convertían en días, algo cambió dentro de ella. La desesperación comenzó a desvanecerse, dejando atrás un núcleo duro y frío de ira. Ira hacia Valerius por su traición. Ira hacia su padre por haberla expulsado. Ira hacia sí misma por su propio voto insensato. La cadena que se había enrollado alrededor del cuello. La luna llena sería en 3 días. Su ejecución. No moriría así, una víctima, un peón en el juego de otro hombre. Se incorporó, con la espalda apoyada contra la piedra fría y húmeda. Tenía que pensar. Su silencio era su prisión, pero su voto era la clave. Cerró los ojos y obligó a su mente a retroceder en el tiempo, hasta aquella noche aterradora en el bosque. Se había arrodillado junto a un manantial escondido, un lugar que le habían mostrado los animales, un lugar que vibraba con un antiguo y silencioso poder. El agua era cristalina y latía con una suave luz interna. Era un lugar de curación, un lugar de vida. Allí había hecho su promesa al espíritu del manantial. Te mantendré en secreto, te mantendré a salvo. No diré ni una palabra hasta que encuentre a aquel cuyo canto del corazón coincida con tu magia, aquel que sea digno de tu curación. El voto no solo consistía en encontrar a su pareja, se trataba de proteger el poder del manantial. Si rompía su silencio por alguien que no fuera su verdadera pareja, la magia del manantial se rompería y su poder curativo se extinguiría para siempre. Se convertiría en un simple estanque de agua corriente. Y ahora comprendía el veneno de la podredumbre de las sombras que Valirias estaba utilizando. Era la antítesis de la magia del manantial. No solo estaba amplificando la maldición de Kalin, estaba envenenando el corazón mismo de la tierra, la fuente de vida que representaba el manantial. Recordó haber visto a Valirias cerca de las perreras. Las perreras se construyeron cerca del viejo acueducto olvidado que alimentaba la fortaleza. Un acueducto cuya fuente era su manantial. No solo estaba envenenando a Kalin, estaba envenenando el suministro de agua de toda la fortaleza, lentamente corrompiendo todo de forma sutil. La maldición del rey lo convertía en el más susceptible, el punto focal de la energía oscura del veneno. Pero el plan de Valerias era más grande. Quería corromper toda la tierra de las sombras para convertirla en un reino de pura oscuridad con él mismo en el trono. Y Kalin era su alma gemela. La canción del corazón de la que hablaba el voto encajaba perfectamente con la magia del manantial. Su maldición era una oscuridad que solo la luz del manantial podía curar. Él era el elegido, era digno. Todo este tiempo, ella pensó que su voto era una jaula, era un arma, y el momento de usarla estaba a punto de llegar. Romper su silencio ahora en esta celda sería inútil. El voto era específico. Las condiciones debían cumplirse. Tenía que reclamar a su pareja para forjar el vínculo por completo. Solo entonces su voz desbloquearía todo el poder de la primavera. Un poder que podría eliminar el veneno y romper la maldición.
Tenía que llegar hasta Cullen. Una nueva determinación se afianzó en su interior. Ya no se trataba solo de salvarse a sí misma. Se trataba de salvarlo a él. Se trataba de salvar el reino. Se levantó y se dirigió a la puerta de la mazmorra, pegando la oreja al frío hierro. Podía oír el cambio de guardia. Sus pasos eran pesados, sus voces ásperas. No tenía armas ni fuerzas para luchar contra ellos. Poder, pero tenía su mente y tenía un amigo. Metió la mano en los pliegues de su túnica raída. Con un suave chirrido, Pip, el ratón Vesper, asomó la cabeza. Se había escondido cuando la capturaron, un pequeño polizón aterrorizado. Lo sostuvo en la palma de su mano, acariciando su suave pelaje. Había sido su compañero en silencio durante tanto tiempo. Ahora lo necesitaba para que fuera su mensajero. Lo miró a los ojos, brillantes e inteligentes. No podía hablar, pero concentró toda su intención, toda su desesperación en sus pensamientos. Gideon, encuentra a Gideon, el segundo del rey, el que tiene la cicatriz. Encuéntralo, tráemelo. No sabía si funcionaría. Era una esperanza descabellada y desesperada. Pero Gideon, a pesar de su brutalidad, era leal. Era leal a Kellen, no a Valius. Si alguien escucharía, si alguien vería la verdad, sería él. Pip pareció entenderlo. Emitió un pequeño chillido de afirmación y miró hacia la puerta. Lo llevó hasta la pequeña rejilla situada en la parte inferior de la puerta, la que se utilizaba para deslizar las bandejas de comida. Era lo suficientemente grande. Ve, pensó, poniendo toda su urgencia en la silenciosa orden. Cuídate, sé rápido. Pip se coló por la rejilla y desapareció en la oscuridad del pasillo. Ara se quedó sola de nuevo. Había enviado a su único amigo a una misión imposible. Había depositado su fe en un hombre que había querido ejecutarla en el bosque. Era lo único que podía hacer. Ahora solo le quedaba esperar y rezar para que su mensaje fuera recibido antes de que fuera demasiado tarde. Las horas pasaban lentamente, cada una como una eternidad. Caminaba de un lado a otro de la pequeña celda, con la mente acelerada. Planeaba lo que haría, lo que intentaría transmitir a Gideon si venía. Finalmente, oyó pasos en el pasillo. No eran los pasos pesados de los guardias habituales. Un solo par de pasos, rápidos y decididos. Se detuvieron frente a su celda. La ranura para la llave se abrió con un chirrido. La llave giró en la cerradura. La pesada puerta se abrió con un crujido. Gideon estaba allí, con su rostro marcado por cicatrices y sombrío a la luz de la antorcha. En su mano sostenía a Pip, que chirriaba emocionado. «La bestia me encontró en la armería», dijo Gideon, con un gruñido de incredulidad en la voz. «No me dejaba en paz. Me trajo aquí». Él la miró, entrecerrando los ojos con recelo. «Tienes una oportunidad para explicarlo. Antes de que decida que Valarius tenía razón sobre ti, le latía con fuerza el corazón. Era el momento. No podía hablar, pero podía mostrárselo. Señaló frenéticamente hacia la ventana alta. Luego hizo un gesto como si bebiera. Se agarró el estómago y contorsionó el rostro con dolor. Agua envenenada. Luego señaló hacia el ala real y repitió el gesto. Kalin, veneno bonito. Finalmente, señaló su propia garganta, sus labios silenciosos, y luego se pasó un dedo por el cuello. Mi silencio lo está matando. Gideon la observó con expresión impasible. Durante un largo momento, no dijo nada. La esperanza de Alar comenzó a desvanecerse. No lo entendía. Valerius, dijo finalmente, con el nombre como una maldición en los labios. Ha alejado a todo el mundo del rey, incluso a mí. Dice, la enfermedad del rey lo vuelve violento e impredecible. Miró de ella al ratón que tenía en la mano y luego volvió a mirarla a ella. Una chispa de comprensión brilló en sus ojos. ¿Estás diciendo que Valerias está envenenando al rey y que tú eres la única que puede detenerlo? Ara asintió frenéticamente, con lágrimas de alivio brotando de sus ojos. Gideon apretó la mandíbula. Su lealtad a Kellen era absoluta, y sus sospechas sobre la ambición de Valerias llevaban semanas gestándose. Su desesperada pantomima fue la chispa que encendió la llama.
La ejecución está prevista para el amanecer, dijo con voz sombría. Valirias hará un gran espectáculo de ello. Planea utilizar la purga para consolidar su posición como regente. La miró con un nuevo respeto en los ojos. El rey es débil, pero la bestia que hay en él sigue luchando. No le dejará morir. Valirias necesita tu muerte para acabar con la última esperanza del rey. Tomó una decisión. No puedo liberarte, dijo. La mazmorra está demasiado bien custodiada por hombres leales a Valirias. Intentarlo sería un suicidio, pero puedo asegurarme de que tengas tu oportunidad. Dio un paso atrás y cerró la puerta de la celda. Prepárate, dijo a través de la gran puerta. Al amanecer, te enfrentarás a tu ejecución y te enfrentarás al rey. La cerradura volvió a encajar en su sitio. Se había ido. Ara seguía siendo una prisionera. Seguía condenada a muerte. Pero por primera vez desde que la expulsaron, sintió un destello de esperanza. El escenario estaba listo. Al amanecer se enfrentaría a su destino y salvaría al hombre que amaba o moriría en el intento. El amanecer irrumpió como una herida sangrante en el cielo. El rayo de luz que entraba por la ventana de su celda pasó de ser gris a un naranja enfermizo. Era el momento. La puerta de la mazmorra se abrió, no con una llave, sino con un chirrido al levantar los barrotes. Dos guardias personales de Valirias estaban allí, con el rostro oculto tras yelmos con visera. No dijeron nada. La agarraron por los brazos y la sacaron de la celda. La arrastraron por unas sinuosas escaleras de piedra desde la húmeda oscuridad de la mazmorra hasta el frío aire matutino de la fortaleza. El patio principal se había transformado. Se había erigido una plataforma de madera en el centro. Un bloque de madera, con la superficie manchada de oscuro por usos anteriores, descansaba siniestro sobre ella. Todo el castillo había salido a mirar. Guerreros, sirvientes, cortesanos. Se alineaban en los bordes del patio con una mezcla de satisfacción sombría, miedo y curiosidad morbosa en sus rostros. La empujaron hacia los escalones de la plataforma. Al subir, lo vio. Kalin estaba sentado en una enorme silla parecida a un trono, colocada en el borde de la plataforma. Era el fantasma del hombre que ella conocía. Tenía la piel pálida y brillante por el sudor. Un rubor oscuro y febril manchaba sus altos pómulos. Su poderoso cuerpo estaba encorvado y su respiración era superficial, pero sus ojos estaban abiertos y fijos en ella. Nublados por el veneno y el dolor, aún conservaban una chispa de la tormenta. Ella sabía que él estaba luchando. Lord Valerias estaba de pie en el centro de la plataforma, vestido con inmaculadas túnicas negras y plateadas. Parecía en todo momento el líder tranquilo y capaz que intervenía para manejar una crisis. Su rostro era una máscara de solemne deber. Pueblo de las tierras sombrías, resonó su voz, mágicamente amplificada para llenar el patio. Nos reunimos hoy con tristeza e injusticia, señaló a Kalin. Nuestro poderoso rey, el alfa de los alfas, ha sido derribado por la brujería oscura. Su fuerza vital se agota, víctima de una vil maldición. Se volvió y señaló a Lara. Y aquí está la fuente. Una bruja del bosque que atrapó a nuestro rey con su silencioso engaño y cuando fue expulsada, buscó su cobarde venganza. Un rugido de ira se elevó entre la multitud. Bruja, traidora. Los guardias la obligaron a arrodillarse y le empujaron la cabeza hacia el bloque de ejecución. La madera áspera y astillada le rozaba la mejilla. Olía a sangre vieja y miedo. Pero que se sepa, continuó Valarius, con voz empapada de falsa piedad, que somos un pueblo fuerte. No nos doblegamos ante la oscuridad. La destruimos. Según las antiguas leyes, la sangre de la bruja se utilizará para purificar a aquel a quien ha maldecido. Su muerte será su salvación. La mayoría de las historias de hombres lobo comienzan con poder y dominio. El verdugo, un hombre enorme con una capucha negra que le cubría el rostro, dio un paso adelante. Levantó un enorme hacha de doble filo, cuyo filo brillaba a la luz del amanecer. Era el momento final. Ara levantó la cabeza, desafiando la presión del guardia. Miró a Kalin. Tenía que verlo. Él la estaba mirando. Había un terrible conflicto en sus ojos.
El hombre que había en él estaba confundido, herido, traicionado, pero la bestia, el lobo interior que conocía su alma, luchaba contra el veneno, luchaba contra las mentiras. Lo sabía. Sabía que ella no era el enemigo. Cuando el verdugo se colocó detrás de ella, Kaylin jadeó de repente. Se agarró el pecho y arqueó el cuerpo en agonía. Un gruñido gutural y bajo de dolor y rabia escapó de sus labios. El veneno estaba lanzando su último ataque. Valirius sonrió, una pequeña sonrisa triunfante. Este era el momento que había orquestado. El rey en sus últimos estertores, la bruja a punto de morir, la multitud pidiendo sangre. El verdugo levantó su hacha. El metal susurró al cortar el aire. Ahora tenía que ser ahora. Alá respiró hondo, recurriendo a una década de silencio acumulado. Abrió la boca, con los músculos de la garganta rígidos y desconocidos. Concentró todo su amor, toda su desesperación, toda la magia de su voto en una sola palabra. Kaylin, su voz que no se había oído en 10 años, no salió como un graznido o un susurro. Explotó desde su interior, un sonido de poder puro e inmaculado. No era solo un grito, era una onda expansiva de energía mágica teñida con la esencia vivificante del manantial oculto. El sonido golpeó el patio como un golpe físico. El hacha del verdugo vaciló, deteniéndose a pocos centímetros de su cuello. La multitud jadeó al unísono, atónita y en silencio. Los guardias que la sujetaban retrocedieron tambaleando, llevándose las manos a los oídos. El rostro de Valirias palideció por la conmoción y la furia. Esto no formaba parte de su plan. Se suponía que ella no tenía voz. El sonido inundó a Callan. Lo golpeó no como un ataque, sino como una ola de energía purificadora. El veneno en sus venas chisporroteó, evaporándose como agua sobre una piedra caliente. El rubor febril desapareció de su piel. Las nubes de dolor y confusión se desvanecieron de sus ojos. Se puso de pie de un salto. Su cuerpo ya no estaba encorvado, sino lleno de su antigua fuerza. La bestia que había dentro de él, que había estado luchando contra el veneno, se calmó y se convirtió en un zumbido bajo y poderoso, reconociendo la voz de su compañera. El vínculo entre ellos, roto por los malentendidos y debilitado por el veneno, volvió a su lugar, 1000 veces más fuerte que antes. Ahora estaba forjado en magia, sonido y declaración pública. La miró y la vio de verdad por primera vez desde aquella noche. No vio a una traidora, sino a su salvación. Tú, susurró, con voz llena de asombro. Agra se puso en pie rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza por la adrenalina y el triunfo. Su voz, ahora que se había desbloqueado, parecía un ser vivo dentro de ella. «Te ha estado envenenando», gritó, con voz clara y fuerte, mientras señalaba a Valirias. «Ha estado envenenando el agua, la fuente de vida del castillo. Intentaba volverte loco, quebrarte, para poder hacerse con tu trono. Los secretos han sido revelados. La verdad, silenciada durante tanto tiempo, era ahora un arma». Valirias se recuperó de la conmoción y su rostro se retorció en una mueca de puro odio. «Mentiras. La bruja miente para salvar su propio pellejo». «¡Ejecutadla!», gritó a sus guardias. Pero estos dudaron, mirando desde la furiosa consejera hasta su rey milagrosamente restaurado. Callan dio un paso adelante, con los ojos, ahora claros y agudos como una tormenta invernal, fijos en su traicionera consejera. «Valarius», gruñó, y su voz sonó como una avalancha. «Me has traicionado. Has traicionado a mi reino. El reino será mío». Valirias gritó, dejando atrás su máscara de cortesía y revelando la ambición desquiciada que se escondía bajo ella. «Eres una bestia rota, incapaz de gobernar. Reformaré esta tierra a mi imagen y semejanza». Poder. Sacó una daga de aspecto malvado de entre sus túnicas, cuya hoja estaba recubierta del mismo veneno oscuro y aceitoso. Se abalanzó, pero no sobre Callan. Adilara, si no podía tener el trono, destruiría a quien había arruinado sus planes. El tiempo pareció ralentizarse. La daga en la mano de Valirias era un colmillo negro que trazaba un arco en el aire,
apuntando directamente a su corazón. La multitud contuvo el aliento. Ara se quedó paralizada. La adrenalina de su revelación dio paso a la cruda realidad de la hoja. Había salvado a Callan, pero no se había salvado a sí misma. Sin embargo, ya no estaba sola. Callan se movió con una velocidad que no era del todo humana. Un borrón de cuero negro y furia justificada. Cruzó la plataforma con una sola zancada poderosa. Su cuerpo interceptó el ataque de Valirias. No se molestó en desenvainar un arma. Se enfrentó al traidor con sus propias manos. Agarró la muñeca de Valirius con un puño de hierro, deteniendo la daga a pocos centímetros de su propio pecho. El sonido de los huesos crujiendo fue repugnantemente fuerte en el silencio atónito. Valarius gritó con un sonido agudo y fino de agonía, y la daga cayó con estrépito sobre la plataforma de madera. Pausa. «Eres un tonto, Valarius», gruñó Kalin con una voz grave y aterradora. «Intentaste envenenar a la bestia, pero solo conseguiste que tuviera más hambre». Con un movimiento de muñeca, lanzó al señor caído en desgracia al otro lado de la plataforma. Valarius cayó en un montón a los pies del verdugo, con el brazo torcido en un ángulo antinatural. Kalin le dio la espalda, centrando toda su atención en ella. Caminó hacia ella con los ojos ardientes de mil emociones. Alivio, asombro, arrepentimiento y un amor tan poderoso que era una fuerza física. Se detuvo frente a ella y extendió las manos para acariciarle el rostro. Su tacto era suave, reverente. «Tu voz», susurró, acariciándole la mandíbula con el pulgar. «Es como el amanecer». No podía hablar, explicó ella, con la voz temblorosa por las secuelas del terror y el triunfo. Estaba obligada por un voto a proteger la fuente de la vida, la magia que tú necesitabas. Tenía que esperar hasta que se reclamara el vínculo. La comprensión se reflejó en sus ojos, borrando las últimas sombras de su duda, el rechazo, el malentendido. Todo había sido para protegerlo. «Perdóname», dijo, con la voz cargada de remordimiento. «Estaba ciega. Te hice daño. Estabas envenenado», susurró ella, cubriendo sus manos con las suyas. «No fuiste tú». Se habían salvado el uno al otro. Su voz había roto su maldición. Su fuerza la había salvado de la espada. Su salvación mutua era completa. Su vínculo forjado en el fuego y la verdad. Un sonido desesperado les hizo girarse a ambos. Valarius, con el rostro convertido en una máscara de dolor y rabia enloquecida, se había arrastrado hasta el borde de la plataforma. «Si yo no puedo tener este reino», siseó, «entonces nadie lo tendrá». Sacó otro frasco más pequeño de entre sus túnicas. El veneno fundamental. Tenía la intención de romperlo para liberar una plaga de podredumbre sombría que arruinaría todo el valle. Antes de que Kalin pudiera reaccionar, Ara actuó. Ahora tenía voz. Y con ella llegó un poder que apenas comenzaba a comprender. Se concentró en los guerreros leales del patio, en los hombres como Gideon que servían al rey, no al traidor. «Captúrenlo», ordenó, y su voz no solo transmitía sonido, sino la autoridad innegable de una reina. Era una orden que pasaba por alto el oído y llegaba directamente al alma. Gideon fue el primero en moverse. Por el rey y la reina, rugió, desenvainando su espada. El grito fue secundado por docenas, luego cientos de guerreros. Los hombres que habían sido leales a Valirias arrojaron sus armas, cambiando su lealtad ante el poder verdadero y crudo que ahora presenciaban. El patio estalló cuando la guardia del rey se abalanzó hacia adelante, abrumando a los pocos que permanecían con el traidor. El propio Gideon saltó a la plataforma y pisoteó la mano buena de Valirias justo cuando éste estaba a punto de romper el frasco. El frasco salió volando de su mano y rodó hasta detenerse cerca de los pies de Kalin. El antagonista había sido derrotado. Su poder había sido neutralizado. Kalin apartó de una patada el frasco de veneno y miró al hombre patético y destrozado que había sido su consejero de confianza. «Kind, llévalo de vuelta a los calabozos», ordenó Kalin con voz fría como la tumba. «Esperará mi juicio». Mientras Gideon y sus hombres se llevaban a Valirias, que gritaba y maldecía, Kalin se volvió hacia Ara. El patio era un escenario de caos y celebración. Pero para ellos dos, el mundo se desvaneció.
Solo existía el espacio entre ellos. La atrajo hacia sí, apretándola contra su pecho en un abrazo que era a la vez feroz y tierno. Ella le rodeó el cuello con los brazos, hundiendo el rostro en la curva de su hombro y respirando su aroma. Estaba en casa. Mi compañera, le susurró al oído. Mi reina, le dijo mientras le echaba la cabeza hacia atrás y la besaba. No fue un beso suave, fue una reivindicación, una marca de posesión y una promesa de devoción, todo al mismo tiempo. Fue fuego y relámpagos y la fuerza silenciosa y constante de la tierra. Fue el final de toda una vida de silencio y el comienzo de una canción. Cuando finalmente interrumpió el beso, ambos estaban sin aliento. Él apoyó la frente contra la de ella, sus ojos tormentosos suavizados por un amor que reflejaba el de ella. Él era el rey bestia, el alfa de las tierras sombrías, y ella era la chica silenciosa del bosque. Juntos eran un nuevo comienzo. Él tomó su mano y se volvió hacia la multitud. Los guerreros, los sirvientes, toda la población de la fortaleza de Obsidiana se arrodilló. Un mar de cabezas inclinadas, ya no por miedo, sino por una lealtad sincera y profunda. Kalin levantó en alto sus manos unidas. Contemplad, rugió, y su voz se llenó de un orgullo y una alegría que resonaron en la oscura piedra de su fortaleza. Vuestra reina. Un año después, la fortaleza de Obsidiana se había transformado. Las torres negras y dentadas seguían arañando el cielo, pero ahora una vibrante hiedra verde trepaba por sus muros. El patio, que antes era un campo de tierra oscura compacta, ahora estaba salpicado de parcelas de jardín, repletas de abundantes flores de montaña y hierbas aromáticas. Las tierras sombrías seguían siendo un reino duro y formidable, pero el yugo opresivo del miedo se había levantado. Había sido sustituido por un nuevo tipo de fuerza, una fuerza equilibrada, templada por la compasión. La reina Ayara estaba de pie en un balcón con vistas al valle, con una suave brisa agitando su cabello. Llevaba un vestido del color del cielo de verano, en marcado contraste con los colores oscuros que antes prefería la corte. Unos fuertes brazos la rodearon por detrás, y un familiar y querido aroma a cuero y relámpagos invadió sus sentidos. Pite, estás pensando muy alto, mi amor, murmuró Kalin, con la barbilla apoyada en su hombro. Tu silencio es más expresivo que 1000 poetas. Ella sonrió, recostándose contra el sólido muro de su pecho. Solo estaba pensando, dijo, con una voz que seguía siendo una maravilla para ambos, que esta tierra está aprendiendo a cantar de nuevo. Su voz, una vez liberada, se había convertido en una fuente de sanación para todo el reino. Había purificado la fuente de la vida, y sus aguas puras ahora fluían libremente por la fortaleza y las tierras más allá. Donde la sombra de la podredumbre había comenzado a arruinar la tierra, ahora florecía un nuevo crecimiento. La cultura de la corte había cambiado. La brutalidad ya no se confundía con la fuerza. Kalin, con la bestia dentro de él, domesticada en un guardián leal en lugar de un monstruo furioso, gobernaba con mano firme, pero justa. La sabiduría tranquila y la empatía ilimitada de All proporcionaban el equilibrio que él siempre había necesitado. No gobernaban como dos poderes separados, sino como dos mitades de un todo. Su gran boda había sido una celebración que duró una semana, una unión formal entre el corazón salvaje y mágico de la tierra y su protector de voluntad de hierro. Valerius languidecía en la celda más profunda de la mazmorra, con su magia oscura rota, una nota amarga y olvidada en la nueva historia del reino. Kalin le dio un suave beso en la sien. La tierra no es lo único que canta, dijo con voz suave. Deslizó las manos desde su cintura hasta posarlas protectoras sobre su abdomen, donde comenzaba a vislumbrarse una nueva y suave curva. Un milagro. Los magos de la corte llevaban mucho tiempo susurrando que la maldición que pesaba sobre el linaje de Kalin le impediría engendrar un hijo sano. Se equivocaban. La maldición se había roto. El futuro era brillante. All colocó sus manos sobre las de él, sintiendo una profunda sensación de paz que se apoderaba de ella. La chica silenciosa que había sido vendida por no tener ningún valor era ahora una reina. Su aparente debilidad era su mayor fortaleza.
El rey maldito que había estado atrapado en un ciclo de ira era ahora un gobernante querido. Su bestia interior se había calmado con la canción de su alma gemela. Ella había huido al bosque para escapar de su destino, solo para encontrarlo esperándola en el corazón de una tormenta. Se giró en sus brazos y le rodeó el cuello con los suyos. «Te amo, mi rey», susurró. «Y yo te amo, mi reina», respondió él, con sus ojos tormentosos llenos de una devoción tan vasta y duradera como las propias montañas. «Mi salvación, mi hogar, mi salvación, mi hogar». La besó, un beso lento y suave, lleno de promesas para la nueva vida que habían construido juntos. Un testimonio de un amor que había sanado no solo dos almas, sino todo un reino.